asistir a la clausura de las actividades de febrero de nuestra biblioteca. Hoy, como colofón final, pues vamos a tener la conferencia de una vecina nuestra, Nieves, que desde el primer momento en el que le propusimos realizar esta conferencia, pues no dudó en decirnos que sí. Y yo creo que eso se lo tenemos que agradecer porque es un trabajo suyo y yo creo que eso dice mucho de la persona, de decir que sí de manera tan altruista y sin pensárselo. Toma, coge el micro para que se grabe. Hoy os quería también decir que llevamos un mes cargado de actividades en nuestra biblioteca. Empezamos con los mapas que pusimos en cada una de las bibliotecas. Los mapas llevaban cada cierto tiempo, íbamos cambiando la temática, eran autores, eran comida de Andalucía, mapas que han podido ver todos los niños y niñas de nuestra localidad. Otra actividad fue el baúl de las palabras andaluzas. Esta actividad la hicimos con los centros escolares y las bibliotecas escolares. Y los niños y niñas se llevaban a casa palabras que tenían que hablar con sus padres, palabras como miajón, palabras muy nuestras que han aprendido de dónde vienen. Otra actividad de febrero, que no tiene mucho que ver con Andalucía, pero sí con el mes de febrero, eran las grullas del amor. Este proyecto, sí quiero recalcar que es un proyecto que nos lo propone un voluntario de nuestra biblioteca, Paco Usero, que ahora mismo está en Estados Unidos, pero bueno, nos tiene allí muy presente y cada vez que inventa algo nos llama para poder realizarlo y nosotros, como no, pues decimos siempre que sí. Por otro lado, hemos contado cuentos con Alicia Bulubú, la presentación de nuestra revista y un concurso de microrelatos. Desde aquí, agradecer que todas estas actividades se pueden desarrollar y llevar a cabo gracias a nuestra bibliotecaria María Ángeles, a Bárbara y a Verónica, que han estado al pie de cañón en todas nuestras actividades. Desde luego, las bibliotecas, una de las cosas de las que me siento más orgullosa es de la actividad de nuestra biblioteca. Nuestras bibliotecas son, a día de hoy, un sitio referente para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes y para nuestra familia. Agradecerle también en la parte que le toca a Francisco, al alcalde, porque todas las ideas que se nos ocurren, que yo muchas veces digo a María Ángeles, somos una bomba de relojería, acabamos una actividad, estamos pensando en otra, él siempre nos da el visto bueno a todo lo que desarrollemos. Y sin más, pues voy a dejar con él, que nos va a presentar a la ponente. Muchas gracias. Los problemas técnicos siempre marcan anécdota, ¿no?, en estos días. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este acto. Quiero empezar agradeciendo la labor de Gloria como concejala de Cultura. Creo que estamos dando pasos muy importantes en promover la cultura en nuestro pueblo. La cultura, siempre digo, que es la gran damnificada en los momentos de crisis, porque la cultura no es popular y lo que no es popular no es electoralmente rentable, y por eso es común que los políticos pues tiendan a ponerlo en la bandeja de abajo. Cuando en los momentos duros, en los momentos que hay escasez económica, pues suele ser entonces la cultura la primera que lo sufre. Yo estoy muy contento porque en el municipio se está haciendo una apuesta por la cultura y la semana pasada presentábamos una nueva revista de estudios locales, uno de los pocos municipios que está haciendo una revista de investigación, y creo que es algo que tiene que servirnos de orgullo a todos. Por lo tanto, mi enhorabuena a todo su equipo también y, por supuesto, a la Edil de Cultura por este maravilloso trabajo. Hoy asistimos a una charla, en este caso de una vecina nuestra que todos conocéis, Nieves López González. Ella es una amiga con la que tengo en común la afición a la escritura, y es filóloga hispánica y es una persona pues, que tiene un gran conocimiento en este caso pues, de todo lo que concierne a la lengua. Yo le pedí personalmente que hiciera una conferencia sobre la habla andaluza. Es un tema bastante controvertido, que suele siempre despertar mucha polémica, y personalmente le hice el encargo, ella cedió y se le dio completa libertad para desarrollar el tema como desde el punto de vista que obviamente ella quisiera.
El martes pasado hubo una charla en un instituto en el que ella ya dio una charla en un instituto en Sevilla y la verdad es que le salió muy bien, me gustó mucho. Obviamente tuvo que adaptar la misma conferencia que va a dar hoy a chavales, pero salió muy bien y la verdad es que estoy muy contento. El habla andaluza es el rasgo más identificable de un andaluz. Siempre que un andaluz pide un café, un simple café en cualquier parte de la geografía española, rápidamente el camarero sabe en cuestión de segundos que es un andaluz. No sabe si es malagueño, o a lo mejor de Cádiz, o no sabe si es de Huelva, porque esos rasgos a lo mejor ya sí que los identificamos más nosotros. Pero rápidamente sabe que es un andaluz, es un rasgo rápido y que nos identifica a todos. No es el único, los andaluces yo creo que tenemos más rasgos culturales, bastantes más. Hoy mismo, por ejemplo, hemos inaugurado un monumento a Paco de Lucía y por la divulgación de la cultura andaluza. Y la cultura andaluza, por ejemplo, a raíz del folclore y el flamenco es muy rica y prácticamente no hay una ciudad importante en todo el mundo que hoy por hoy no tenga una academia de flamenco donde extranjeros de todas las nacionalidades aprenden nuestra cultura. Bien, pues dentro de la geografía española el habla andaluza es el rasgo identitario o el más fácil de reconocer a un andaluz. Sin embargo, hemos asistido durante mucho tiempo a la ridiculización de nuestro habla. Cuestión que no hemos ayudado tampoco los andaluces cuando vemos en los medios de comunicación constantemente que el andaluz se utiliza pues, para el señor que busca novia, para el que cuenta chistes, para el que hace gracia, para la chacha de médicos de familia, para el ratocito de Willy Fogg, el que siempre hace las burradas, ¿no? Y yo soy de los que opinan que desde muy pequeño nos graban subliminalmente un mensaje que asocia lo andaluz, nuestra habla andaluza, con la incultura. De esto nos va a hablar Nieves. Yo no voy a avanzar más porque tampoco quiero pisar todo lo que ella nos tiene que contar, sí deciros que es importante que los andaluces sepamos algo sobre lo que hablamos, sobre nuestras propias reglas, de cómo formamos, por ejemplo, el plural, de algunas de las reglas que forman nuestro habla, porque actualmente hay una confusión muy grande y podemos ver desde el Estatuto de Autonomía en la que se dice que hablamos una modalidad lingüística. Otros dicen que hablamos una lengua criolla, una lengua. Otros hablan de un dialecto. Otros dicen acento. Otros dicen que directamente que nos comemos palabras y que hablamos mal. Y la verdad es que no se ha dedicado mucho tiempo de forma seria al habla andaluza fuera del chiste y de la gracia a la que siempre estamos condenados. Hoy mismo leía yo en las redes sociales, hace un rato, un comentario que decía el español raro que hablan los sevillanos. Y salía una mujer vestida de flamenca, ¿no? En la feria. Bueno, si nosotros le damos a compartir a esas cosas, pues no estamos contribuyendo a que nos respeten, porque nunca se respeta al que no se respeta a sí mismo. Sin más, le paso la palabra a Nieves. Yo creo que es un tema muy bonito, que vamos a aprender un poco más. Después abriremos un turno de palabra y bueno, y el debate está abierto y, por supuesto, Nieves contestará de la mejor forma a todas las preguntas que se le hagan. Muchas gracias, Nieves. Te agradezco muchísimo que estés aquí, que nos colabores. Tengo que decir que hemos hecho, una de las actividades que hemos realizado también es un concurso de microrelato. Hay más de 300 participantes de todo el Estado español. Es muy bonito que un ayuntamiento también no solamente haga funciones y proyectos localistas, sino que tenga algo más de trascendencia, como en este caso está teniendo. Y en este caso, ese concurso de microrelatos, Nieves está colaborando de manera decisiva, y cosa que también tengo que agradecerle. Pues muchas gracias y sin más os paso con Mari Nieves y gracias a todos por vuestra asistencia. A ver lo que dice.
Así no tengo que cogerlo con la mano. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias al alcalde, porque gracias a él vamos a tener este ratito de reflexión y de charla sobre el andaluz. Y también gracias a vosotros por haber venido. Quiero mencionar, antes de empezar, al profesor José María Pérez Orozco, que fue un gran defensor del andaluz, murió el año pasado. Y lo que más me gustaba de este señor era la transparencia y la naturalidad con la que defendió el andaluz siempre, y lo más importante es que lo defendió con el corazón y con dignidad. Cuando se me propuso hacer esta conferencia, estuve en duda muchísimo tiempo, no sabía si usar proyector, no usarlo, no soy muy amiga de las nuevas tecnologías, y al final decidí que no lo usaba, porque si es una conferencia sobre el hablar, pues qué mejor forma de defender nuestro habla que precisamente hablando. Y además tenemos toda una cierta adicción a las nuevas tecnologías, a las pantallas, y bueno, aprovechando que esta conferencia es un tema tan natural como el hablar, vamos a dejar de lado esta adicción a las pantallas y vamos precisamente a hablar este ratito. Solamente puse estas 3 frases para que estén todo el rato, y las frases, como la leéis, los enunciados, dicen: el valor de una lengua se lo concede el propio pueblo que la habla. Nuestro comportamiento lingüístico es símbolo de las creencias que laten en nosotros. Y después ya lo que he puesto es el título que dice: el andaluz, un digno y correcto legado lingüístico de una historia diferente. Bueno, con esta frase estoy diciendo efectivamente que el valor de una lengua se lo conceden sus hablantes, pero no estoy echando las culpas a nosotros mismos sobre los clichés que hay sobre el andaluz, sino que lo que pienso que los mitos, aunque nazcan fuera, esos mitos se están alimentando dentro. Entonces, ahí sí que participamos nosotros, en la alimentación de esos mitos. Y sobre esos mitos y sobre esos tópicos, precisamente, es sobre lo que vamos a reflexionar aquí, porque no tienen rigor lingüístico ninguno, porque un mito tiene mucho de mentira, tiene mucho de fábula, tiene mucho de imaginario, pero no tienen ninguna base científica. Y sobre cada uno de ellos es sobre lo que vamos a reflexionar aquí. Por eso, primero, voy a leer un poema de Cernuda y lo voy a leer con los rasgos andaluces. Es decir, lo voy a leer aspirando, lo voy a leer seseando, lo voy a leer eliminando las consonantes finales o suavizándolas, que esos son los rasgos de la evolución natural del andaluz, no son vulgarismos, ni mucho menos. Es un poema que escribió él estando en Francia, se llama Quisiera estar solo en el sur y precisamente trata el tema de la añoranza a Andalucía. Y dice: quizás mi lento ojo no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, o huyendo en un galope de caballo furioso. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto, hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur, tan distante, quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Bueno, el poema tiene mucho de surrealismo, pero se entiende que hasta la lluvia le parece bonito cuando está lejos de su tierra. Esos rasgos fónicos, es decir, eliminar las S implosivas o finales, suavizar las consonantes que también están a finales de sílabas y que forman parte de la modalidad lingüística andaluza, es a lo que llaman hablar mal. Si lo pensamos bien, cuando se nos dice que hablamos mal, el hablar es reflejo del pensamiento. Entonces, si se nos dice que hablamos mal, realmente se nos está diciendo que pensamos mal. Y si se nos dice que pensamos mal, realmente se nos está diciendo que somos unos incapaces. Entonces, esa afirmación sin ningún rigor, sin ninguna base, es la que se difunde a través de los tópicos. Esos tópicos, que son los que vamos a ver aquí, uno de los más difundidos es que no hablamos bien porque no nos parecemos a los del norte. A ver, no hay una modalidad correcta asociada a ninguna variedad geográfica. Eso no existe. El español estándar no tiene asociado ninguna región geográfica en concreto. Una cosa son las variedades geográficas, que también se llaman variedades diatópicas,
que es o sea, sería el andaluz, el murciano, el extremeño, y otra cosa son las variedades diafásicas, que harían referencia a las situaciones formales o informales de la lengua, y otra cosa distinta serían las variedades diastrácticas, que son aquellas que hacen referencia a los niveles culto, coloquial y vulgar del lenguaje. Entonces, si se dice que hablamos mal porque no nos parecemos a los del norte, realmente se están mezclando conceptos. Eso es falso, no tiene rigor lingüístico porque no hay ninguna variedad correcta asociada a ninguna región geográfica. Se podría decir entonces que el modelo está en Andalucía y que los que hablan mal son ellos. Y otro de los tópicos también que se asocia al andaluz es que hablamos mal porque escribimos de una forma y hablamos de otra. Y porque pronunciamos mal, por eso mismo, porque no se refleja en la escritura. Esto sí que es un disparate, pero un disparate lingüístico total. Esto es como invertir el orden en el que aparecieron las cosas. Es decir, es como decir que el hombre primero escribe y después inventa el hablar para reflejar a la escritura. Eso no es así. El hombre primero habla y después inventa la escritura para que esas palabras se conserven, pero no para que haya una correspondencia exacta entre cada fonema y cada grafía. Eso no puede ser porque cada uno usa la lengua de forma diferente. Tiene que haber una correspondencia con las unidades léxicas que se hablan y que se escriben para que se conserven esas palabras, pero no tiene que haber una correspondencia exacta en cada sonido. Eso no puede ser, eso es un disparate lingüístico. Entonces, cuando aspiramos, cuando ceseamos, no estamos cometiendo ningún error. Esos son rasgos peculiares nuestros de la evolución natural del andaluz y que además están desde el inicio, desde que ya se reconoce el uso de las lenguas romances y del castellano en Andalucía, cuando Fernando III conquista Sevilla y después con su hijo Alfonso X el Sabio. Ya hay documentos que certifican que en Andalucía se habla de otra forma, se habla de otra manera, se usan otras palabras. Y además, muy poco después, en el año 1492, los Reyes Católicos encargan la primera gramática de la lengua española y se la encargan a Nebrija. ¿Y de dónde era Nebrija? Nebrija era de Sevilla. O sea, un sevillano hace la primera gramática de la lengua española y este hecho ya despertó entonces la rencilla, la envidia de humanistas de la corte, como Juan de Valdés, de la corte toledana, que decían que cómo era posible que un señor de Sevilla escribiera la primera gramática de la lengua española, pero si en Andalucía se hablaba mal, se hablaba de otra forma. Él decía que se hablaba mal porque no se hablaba la lengua de la oficialidad, porque no se hablaba la lengua de la corte. O sea que ya desde entonces eran motivos centralistas los que acusaban al andaluz de castellano mal hablado. O sea que no eran motivos de carácter lingüístico. Estos motivos centralistas, ¿hasta cuándo nos han acompañado? Pues hasta siempre y hasta la actualidad. Es decir, no hace mucho, hace 30 o 40 años, y todavía hay testigos que ejercen su profesión y lo pueden decir, los funcionarios o el que aspiraba a una plaza, iba a Madrid, funcionario a profesor, por ejemplo, en el examen oral, si quería llevarse la plaza, tenía que ocultar los rasgos andaluces y si no, suspendía. O sea que esos son motivos que no tienen ningún rigor lingüístico porque están mezclando las variedades que he explicado antes y que el motivo que tiene es política de carácter centralista. Como no se habla la lengua de la oficialidad o como no se habla la lengua de donde están las estructuras del poder o no se habla la lengua de la corte, es un español mal hablado. Eso no tiene ninguna base. Eso no está medido con parámetros objetivos. Y esta política de carácter centralista no ha hecho más que afianzar esos tópicos que estamos viendo y tópicos también como a ese que dice que cuando hablamos no se nos entiende. A ver, yo no digo que en Andalucía haya personas que tengan una pronunciación más oscura y que cueste trabajo entenderla, pero es que todos hemos ido de viaje y hemos preguntado dónde está una calle y no hemos vuelto a preguntar porque nos da vergüenza, porque no nos vamos a enterar en la vida, porque de lo mal que pronuncia la persona que nos indica. Porque esa pronunciación oscura, esa pronunciación que no se entiende, no es un rasgo andaluz, es un rasgo de ese hablante. En todas partes
Hay pronunciaciones rústicas que cuesta mucho trabajo entender a la persona y dice, mira, no te pregunto más porque no voy a entrar en la vida, y además eso no se trata de ningún rasgo asociado a nosotros, sino que se trata de un rasgo asociado de la forma en la que pronuncia el hablante. Todos estos mitos, que son falsos, no hacen más que afianzar en los andaluces un complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad que se ve precisamente cuando encendemos Canal Sur, por ejemplo, y en los programas de chiste se exagera el andaluz. Y en los programas, en los informativos, se oculta el andaluz. Se utiliza un español que no se usa en ninguna parte. Entonces ahí se nos está diciendo que el andaluz para las situaciones informales, para las situaciones formales no. Algo que tampoco tiene, como digo, ningún rigor porque está mezclando las variedades diafásicas de la lengua con las variedades diastrácticas. Y ese complejo de inferioridad también existe en historias que tienen un fondo muy triste, en historias de emigrantes andaluces. Bueno, todos sabemos que el analfabetismo se ha ido erradicando lentamente en Andalucía, pero a principios del siglo XX el analfabetismo en Andalucía era del 70%, en España del 68%, pero en Andalucía del 70%. Y ese analfabetismo poco a poco se ha ido erradicando, pero ha tardado mucho, como digo, y en los primeros años de la posguerra y hasta no hace mucho, han habido emigrantes andaluces que para ocultar su incultura, porque así se lo hicieron creer, que el andaluz era reflejo de su incultura, pues para ocultar esa incultura, ellos ocultaban el andaluz, incluso cometían ultracorrecciones, es decir, ya ponían ese donde no había. Y detrás de estas historias no se esconde ningún chiste y no se esconde ninguna gracia detrás de todo este complejo de inferioridad. Se esconde personas que sufren, familias que están separadas, que quieren volver y que a lo mejor nunca más volvieron. Todo eso se esconde detrás de este complejo de inferioridad. No se esconde ni el chiste ni la gracia. Entonces, todo esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre este complejo de inferioridad? Ocurre porque no se proyecta todos los estudios, todas las investigaciones que hay sobre el andaluz. Actualmente hay una obra de José Monderja que se llama Bibliografía de las hablas andaluzas y ya en la segunda edición se recogen 1.500 entradas, es decir, 1.500 investigaciones, 1.500 títulos de catedráticos que estudian las hablas andaluzas y que justifican su corrección. Desde Pedro Carbonero, Antonio Narbona, Rafael Cano, nombro a los catedráticos de la Universidad de Sevilla, que fueron los que me enseñaron a mí, y esos señores tienen escritas obras que justifican que el andaluz o las modalidades andaluzas son correctas, que todo lo que existe son tópicos y son falsos. No hay una proyección de esas obras, lo que se nos vende es la moto de que hablamos mal, pero el rigor científico no se nos está vendiendo, porque si hubiera una proyección de todos esos estudios, de todas esas investigaciones, pues se sabría que todos los tópicos que se asocian al andaluz son rifirrafes que no tienen trascendencia ninguna. Se sabría que todas esas connotaciones negativas son falsas, que no tienen ningún rigor lingüístico. Se sabría que en el diccionario de la Real Academia ya hay 900 entradas, 900 palabras de origen andaluz, que por cierto es el mismo número de palabras del español de Colombia. Lo que pasa es que el español de Colombia tiene 5 veces la población de Andalucía. O sea, para que veamos el alcance y la dimensión que está consiguiendo en este proceso de dignificación, todavía no, porque hay muchísimos prejuicios del andaluz. Y si hubiera esa proyección de esas obras, en lugar de venderse tantos mitos, pues se sabría el origen de nuestra riqueza lingüística. Y el origen de nuestra riqueza lingüística está precisamente en la historia. Es decir, tenemos una historia distinta porque Andalucía, todos lo sabemos, fue un lugar de paso para descubrir América. Es decir, por aquí pasaron personas de todas partes de España y además era una tierra de confluencia de culturas en aquel momento. Los judíos, los árabes, los cristianos, ese hecho de convivencia y de ser un lugar de paso, no le queda otra que tener como consecuencia una riqueza lingüística abismal y de ahí las variedades del andaluz. En Andalucía occidental se habla de una forma, en Andalucía oriental de otra, en Andalucía oriental se abre la vocal para aspirar,
para marcar el plural, perdón, en Andalucía Occidental se aspira. Si hubiera una proyección de esas obras, se conocería todo esto y se conocería realmente qué significa hablar bien. Hablar bien no significa hablar como los del norte, es el mayor disparate que se pueda escuchar. Y hablar bien no significa que tenemos que hablar como se escribe, eso todavía es más disparate porque el hablar es dinámico. Y la lengua, la lengua escrita es estática, se ciña a unas reglas más estáticas que permanecen más tiempo, y la lengua oral es dinámica. Si la lengua oral, si el hablar no fuera dinámico, todavía estaríamos aquí hablando como los romanos, no hubiera evolucionado la lengua. Entonces eso es un disparate. Pues si se conocieran todas esas obras y todos esos estudios, se sabría que hablar bien consiste en hablar con cohesión, hablar con coherencia, hablar con sentido y que todo quede ordenado. Y se sabría que hablar bien consiste en utilizar bien los planos fónico, morfosintáctico y léxico-semántico de la lengua. Y los andaluces hablamos bien porque utilizamos perfectamente estos tres niveles, estas tres dimensiones del lenguaje. El fónico, ceseamos, pero eso tiene prestigio y se puede emplear perfectamente en la norma culta andaluza, que por cierto, hablando del ceseo y del ceceo, estos rasgos, desde el punto de vista lingüístico, ceseo y ceceo es lo mismo, porque no se distingue entre la dental y la alveolar. Lo que pasa que en el ceseo es a favor de la S y en el ceceo a favor del sonido Z. Pero sí es verdad que socialmente se emplea el ceseo en la norma culta y el ceceo se deja para las situaciones informales de más cercanía. Y los andaluces hablamos bien cuando aspiramos, y hablamos bien cuando suavizamos, cuando aspiramos las J, cuando suavizamos las consonantes implosivas, cuando eliminamos las consonantes finales. Esos son rasgos fónicos naturales de la lengua, igual de natural que hablar distinto al escribir. Y los andaluces hablamos bien porque empleamos perfectamente, aquí sí que somos los mejores, el nivel morfosintáctico de la lengua. Somos, los únicos en toda España que no confundimos los pronombres. Y yo le decía a mis alumnos siempre que están por ahí, y alumnos míos de Sevilla, Marta, es que no te veo, y yo le decía a la Angie, y le decía, no vaya a tener problema en el análisis sintáctico, sois los mejores, porque veis perfectamente el complemento directo y el complemento indirecto. Cuando he dado clases online alumnos fuera de Andalucía, es que no había manera, ya lo daba por imposible. Tenían leísmo, tenían laísmo, tenían loísmo y no eran capaces de ver las funciones sintácticas de complemento directo y de complemento indirecto, que son dos de las fundamentales, de las más importantes. Los andaluces nos llevamos la palma hablando bien en el nivel morfosintáctico y además ordenamos las frases muy bien. Y en el nivel léxico-semántico también. Tenemos una riqueza lingüística por historia de la lengua, porque fue una tierra de convivencia de cultura y encima un lugar de paso. Entonces a eso no le queda más remedio que tener como consecuencia esta riqueza en los vocablos lingüísticos. Si todas esas obras y todos esos estudios que hay sobre el andaluz se proyectaran, en lugar de venderse tanto la moto de que hablamos mal, pues se sabría que hablar bien también consiste en manejar perfectamente las situaciones formales y las situaciones informales. Es decir, un buen hablante es el que se hace entender. Un buen hablante no es el que habla culto. No, eso no es un buen hablante, porque si ese hablante que habla culto en una situación amistosa, en familia, entre amigos, sigue empleando su cultismo y no es capaz de adaptarse a la situación, al receptor, y emplear un lenguaje coloquial, eso es un malísimo hablante. Eso, si no hay Dios quien lo entienda, pues mira, no eres un buen hablante, aunque hables culto. Un buen hablante es el que se hace entender en todas las situaciones formales y las situaciones informales. No es el que maneja un nivel culto. Eso no es un buen hablante. Si después en situaciones informales no te entiende nadie. Si hubiera una proyección de todas estas obras, todo esto se sabría. Es decir, que hablamos bien porque empleamos los tres niveles de la lengua perfectamente, porque sabemos manejarnos en situaciones formales, en situaciones informales, y le daríamos dignidad a nuestra habla. Le daríamos dignidad a nuestra habla y da igual si la llamamos
dialecto, modalidad, variedad, norma, habla, hablas. Hay lingüistas que lo llaman dialecto, como Manuel Alvar, por ejemplo. Otro, como José Mondeja, el que he nombrado antes, lo llaman variedad. ¿Dónde está la diferencia? En los dos casos están hablando del andaluz con unos rasgos asociados peculiares a la modalidad andaluza. Lo que pasa es que en el caso de dialecto hacen referencia más a unas fronteras más marcadas, es decir, el andaluz solamente se habla en Andalucía y estos rasgos son muy marcados, y sin embargo, en el caso de variedad, José Mondeja opina que no se puede llamar dialecto porque los rasgos del andaluz traspasan la frontera, es decir, están en Murcia, están en Extremadura, por tanto, es mejor llamar variedades meridionales frente a las variedades septentrionales y norteñas. Pero en cualquier caso se refieren a que utilizamos unos rasgos peculiares. Y decir el habla o decir las hablas también es correcto en cualquiera de los dos casos. Si digo el habla andaluza, me refiero a todo aquello que nos une como entidad, y si digo las hablas andaluzas, me refiero a la enorme variedad y riqueza lingüística de Andalucía. Incluso dentro de la misma provincia no se habla igual. Hay hablantes que usan el andaluz de una forma y hablantes que usan el andaluz de otra. Por lo tanto, si todas estas investigaciones se proyectaran, en lugar de venderse esos mitos que son falsos, pues ya no sería tan fácil que nos dijeran que hablamos mal y que por lo tanto pensamos mal y que por lo tanto somos unos incapaces, porque tendríamos argumentos. Y además, cuando nos digan que hablamos mal, podemos acordarnos perfectamente que precisamente los mejores poetas que han pasado a la historia de la literatura, Alberti, Cernuda, Lorca, son andaluces. No hablaremos tan mal. Y si cuando nos digan que hablamos mal y por lo tanto pensamos mal y por lo tanto somos unos incapaces, nos vamos a acordar de todos estos argumentos y que precisamente Averroes, Séneca, Maimónides, María Zambrano, todos ellos son andaluces y han pasado a la historia del pensamiento por su filosofía, por crear tendencias filosóficas. Y cuando nos digan, no pensaremos tan mal entonces, y cuando nos digan que hablamos mal y por lo tanto pensamos mal y que somos unos incapaces, pues nos vamos a acordar de todos estos argumentos y de que somos muy capaces no solamente en el terreno de la literatura, de la pintura, de la escultura, del cine, de la investigación, de la ciencia, no, somos muy capaces de defender nuestra dignidad. Y la forma de defender nuestra dignidad es precisamente, como ha dicho antes Francisco Calvo, en el habla, porque en el habla es donde se refleja nuestra dignidad. Por eso cobra sentido ahora la frase que he puesto aquí: el valor de una lengua se lo concede el propio pueblo que la habla, y por eso cobra sentido la frase de nuestro comportamiento lingüístico es símbolo de las creencias que laten en nosotros. Es decir, aunque esos mitos hayan nacido fuera, no sigamos alimentando esos mitos, y la mejor forma de no seguir alimentando esos mitos y, por tanto, ese complejo de inferioridad es precisamente hablando en andaluz, hablando como nosotros somos, porque si no hablamos andaluz lo que hacemos es tapar nuestro verdadero yo, nuestra verdadera entidad. Y por eso se tituló esta conferencia como El andaluz, un digno y correcto legado lingüístico de una historia diferente, que no ha hecho más, esa historia diferente no ha hecho más que enriquecer nuestra modalidad. Y por eso os voy a leer un texto que escribí una vez para finalizar esta conferencia, y es sobre el andaluz, si volviera a nacer, y dice: si solo se vive una vez, tuve suerte del lugar que la vida eligió para mí. Si solo somos granos de arena en el universo, tuve suerte del montoncito en el que me tocó estar. Si solo somos una estrella entre un montón de galaxias, tuve suerte de la órbita a la que pertenezco. Tuve suerte de nacer en Andalucía, no solo por ser considerada siglo tras siglo paraíso terrenal. Tuve suerte sobre todo porque no creo que exista un lugar donde la necesidad comunicativa del hombre se haga real de forma tan bella. No creo que exista un lugar donde la lengua tenga tanta riqueza léxica, donde la semántica encuentre un vocablo para cada pensamiento, para cada sentimiento,
donde cada oración encuentre la estructura y la entonación perfecta para plasmar lo que el alma quiere sacar, donde los fonemas suenen con la misma naturalidad que las olas en el mar, donde los verbos conserven los mismos significados generación tras generación, donde los pronombres nunca presten a confusión, donde cada palabra refleje ni más ni menos lo que realmente se quiere decir. Si volviera a nacer, me gustaría que la vida seleccionara de nuevo para mí un lugar en el que el uso de la lengua fuera tan real, tan bello, tan hermoso, tan sincero, tan humano, pues si fuese así, seguro que volvería a traerme a Andalucía. Bueno, sí. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, que me imagino que alguna tendréis, ¿no? A veces siempre tarda un poquito el primero y después ya vienen todas. Yo estoy convencido de que Nieves, bueno, pues nos dará su opinión y su criterio sin ningún problema. Si no sé tú, ¿eh? Yo no, porque después me meto en los charcos y me cuesta trabajo salir de ellos. Lo que sí es cierto, abundando en lo que tú decías, es que yo sí que creo que existe ese complejo. Veo como comúnmente el andaluz cambia su forma de hablar dependiendo en cada sitio. Si ponemos un informativo argentino, veremos que los argentinos hablan en su telediario como hablan los argentinos. Sin embargo, muchos andaluces, que no les culpo por ello, porque cada uno es víctima de lo que ha recibido, muchos andaluces se suben a un altar. ¿Se me escucha? Ah. Muchos andaluces se suben a un altar y empiezan a pronunciar ese. Hablan en la tele o los contratan en el Corte Inglés y de la noche a la mañana empiezan a sacar ese raras, ¿no? Incluso a veces hasta donde no existe. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué el argentino dice el telediario en argentino y nosotros no? Nosotros el chiste, el abuelito que busca novia, con todo mi respeto. Pero cuando solamente se ciña eso, al abuelito que busca novia, al que cuenta chistes, al que entrevistan en la calle, y sin embargo los intelectuales o los telediarios, las cosas así serias, pues se habla ese castellano, o como le llamemos, del que antes hablaba Nieves, pues obviamente se está lanzando un mensaje subliminal muy potente, mucho más potente, muchísimo más potente que lo que hoy se pueda decir en una conferencia para contrarrestarlo. Porque lo que se graba desde pequeño se forma y se hace creencia. Y nada es más difícil de quitar en la mente de una persona que una creencia que fue implantada o sembrada desde niño. Y a nosotros desde niños eso nos lo han sembrado. Y por eso precisamente todo, o yo creo que la mayoría, y yo me incluyo, creo que tenemos algo de complejo. Y para quitar una creencia tan poderosa, hay que hacer una toma de conciencia muy profunda. Conlleva una reflexión y un análisis muy profundo. Y eso es lo que yo invito a todos que hagamos, cada uno bajo su mejor criterio y con lo que crea. Esa toma de conciencia. Y yo, sinceramente, creo que hay que decir basta ya a prestar nuestra forma de hablar para que se rían de nosotros. Yo, sinceramente, estoy cansado, como andaluz, de servir siempre de gracia. Porque creo que así nos limitan y creo que conlleva, ese complejo conlleva a que no seamos capaces de sacar más de lo mejor de nosotros mismos. No abundo, porque si no, bueno, me leo yo y hago otra conferencia aquí.
¿Alguna pregunta en este caso para Nieves, si es posible? Porque ella va a saber responder académicamente mucho mejor. Miguel Ángel. Te iba a preguntar por una frase que yo sé que está bien dicha, ¿no? Una frase que dice: viva el Betis, man que pierde. Esta frase seguro que la has escuchado 1000 veces en el vídeo de José María Pérez Orozco, es que mejor porque conoce, como historiador de la lengua, sabe perfectamente que la evolución hasta llegar al man que pierda, aunque pierda. Entonces él la explica muy bien, es el vídeo que más se difunde de José María, y por eso te digo, es por historia de la lengua que ha llegado el aunque al manque, pero él lo explica mucho mejor que yo, la verdad. Sí, está bien dicho. Sí. Tiene razón en todo lo que dice, técnicamente no puede estar mejor documentado la justificación del habla que tenemos en Andalucía y demás. Hay una contradicción en el hecho, y ella lo plantea muy bien, de que aquí se escribe muy bien, que es como escribe pues, alguien de Valladolid, pero se habla de otra manera. Pero eso no es nada malo ni bueno. Entonces, yo quería aportar una idea, es decir, muchas veces nosotros, el complejo que parece que dice que tenemos, que yo personalmente no lo tengo, y no hablo como en Valladolid, es un poco por educación y por tradición política. Yo no he escuchado nunca a un académico razonable que diga que el andaluz es torpe, o que no tiene formación, o que no es inteligente, porque habla de otra manera. He escuchado que sí, que los andaluces somos torpes y nos hablamos mal, pero la gente que no tiene nada que ver con el conocimiento de la lengua. O sea, y eso yo creo que a nadie debe preocuparle. Cuando no habla lo mismo un agricultor de la Plana de Vic que un empresario de Barcelona. Y yo no creo que entre los catalanes haya complejos de cómo hablan los catalanes en Cataluña. Ya no digo nada en Asturias con el bable, o en Bavia, el León, no se entiende. Vamos, no tenemos que ir más lejos. Nos vamos a Granada y en la misma Vega de Granada hay gente que es mayor, que tú la oyes hablar y somos andaluces y no te enteras de lo que dice. Pero eso no es decir, lo que quiero decir es que muchas veces aplicamos ideas éticas, prejuicios morales a la forma de expresarnos. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. Es decir, no hablamos ni bien ni mal, hablamos de otra manera, porque bien y mal es un concepto moral. La lengua no es moral ni ética, es una forma de expresarse. Y punto, nada más. Entonces, yo creo que esto pues, debe servir para que no tengamos complejo de nada, simplemente que somos diferentes y hablamos de otra manera. Y la configuración fonética pues, la tenemos de otra manera, como la tiene el argentino que vive en La Pampa tampoco habla como el que vive en el centro de la capital de Argentina, ¿no? Entonces, muchas veces yo pienso que incluso los técnicos y los lingüistas, pues ha habido una época en Andalucía en que nos hemos empeñado en crear algo también diferente. Entonces nos estamos poniendo en el mismo nivel que los castellanos que defienden que la lengua bien hablada es la suya. Entonces nosotros nos hemos empeñado en crear, desde Vidal Lamiki y todos los profesores que tú has dicho, crear una lengua andaluza. Bueno, ¿pero por qué? Si yo me entiendo perfectamente, hombre, con un vasco no, porque no entiendo el vascuense, otro tipo de... tú eres la que entiende de eso. El gallego habla de otra manera, se entiende un poco mejor, pero se entiende peor el vasco, ¿no? Y esos prejuicios yo creo que han sido siempre mucho más políticos y morales que técnicos. Entonces, ha habido también épocas en Andalucía sobre todo, cuando la moda de los nacionalismos y demás, que nos empeñamos en crear lo mismo que tienen los otros, pero diferente como nuestro. Entonces, establece ahí como ponernos a la misma altura de lo que precisamente estamos criticando. Entonces, eso es una idea que se me ocurre respecto al tema de... Sí, precisamente el término lengua, que es tan conflictivo desde el punto de vista político, porque es lo que estás planteando, no lo he nombrado en toda la conferencia
porque no estamos hablando de que el andaluz se convierta en lengua. Es que he evitado a toda costa, aun sabiendo que la mayoría a lo mejor no entienda las implicaciones del término lengua desde el punto de vista lingüístico-político, lo he evitado y he empleado el de variedad, el de modalidad, el de dialecto, porque no se trata de que, determinadas personas que defiendan Andalucía estén defendiendo que se cree una lengua, sino de defender la corrección. Y sí, efectivamente, existe lo correcto y lo incorrecto. Es decir, eso de que no hablamos ni bien ni mal, no, o hablamos bien o hablamos mal. El medio no existe, o hablas correcto o hablas incorrecto. O habla correcto o incorrecto. Sí. Un gallego, un asturiano, un murciano. Claro, claro. No es que nosotros hablemos correcta o incorrectamente, sino que hablamos de otra manera, pronunciamos de otra manera. Otra cosa es no escribir bien, pronunciar no. Pronunciar es otra cosa, la fonética es otra cosa, pero si hablamos incorrectamente, de acuerdo con lo que la escritura, no sé, hablas mal. Es decir, si no hablas bien, no hablas bien, pero no porque seas distinto, ni porque seas andaluz. El andaluz no habla bien o mal en distintas medidas, así un catalán habla bien o mal. La sintaxis, la lengua es otra cosa. Pero, no nos distinguimos en el sonido, la pronunciación, la fonética, todas estas cosas, pero la sintaxis yo creo que no. No, es cierto que en la sintaxis nos distinguimos muy poco. En una de las pocas cosas que nos distinguimos es en que no confundimos los pronombres, y eso es un error sintáctico que, bueno, habrá quien le guste más o menos, pero pese a que le pese, lo comparte España entera menos Andalucía. Cuando el Rivas es igual que, digo yo, pues, que Feliz Azúa, que es catalán, el Rivas es gallego, o que incluso Antonio Machado, o Javier Cerca, que es extremeño, no sé, escriben igual. Sí. Y ellos no tienen complejo, ni a ninguno de ellos les he escuchado yo decir que los andaluces son inútiles o torpes porque hablan mal. No, ellos precisamente no. Personas académicas no. Es la televisión, por eso lo hemos nombrado, la que infunde ese mensaje de forma subliminal, como ha dicho, sin darte cuenta cómo, pues eso, con los chistes, los programas de chistes exagero el andaluz, y en los programas que son de informativo lo quito. Te está diciendo que hablar andaluz es para lo gracioso. Bueno, el tópico castellano de con la boina y la porra, claro, y la paja y la oveja, pues también es un tópico. Por eso digo que eso se difunde en televisión, pero nunca en medios académicos, investigativos, y por eso existe ese problema, porque no hay proyección de las obras académicas. Ahí tienen toda la razón. ¿Alguna pregunta más? Que se han puesto a un nivel la ¿Ninguna más? Bueno, te puedes decir lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Sí. De todas formas, yo coincido con gran parte de lo que ha dicho José María, ¿no? Y yo ojalá estuviésemos, bueno, ella lo ha dicho, lo de lo que no se divulgan los estudios que existen, y académicamente probablemente no hay ningún problema, socialmente sí. Entonces, yo me encanta esa reflexión, que no es ni correcto ni incorrecto. Yo con eso, pero claro, lo que está en la calle social es que es incorrecto, ¿vale? Entonces, eso es lo que intentamos, la finalidad de esta conferencia es precisamente pues poner luz académica, en este caso académica, a esa confusión que hay social. Si no tenemos nada más que preguntar, una última pregunta, nada, pues damos por acabada la conferencia, ¿no? Yo quiero dar las gracias a María Nieves, me ha encantado, creo que a vosotros también, ¿no? Además tiene la capacidad de emocionar con sus palabras y la verdad es que es un gustazo. Es que yo siempre digo que la gente que habla con pasión enamora, y ella habla con pasión. Así que muchas gracias de verdad por tu trabajo y le pido un fuerte aplauso para ella.